Feliz Santo Sábado para todos. En el nombre de Jesús vamos a empezar esta meditación, este día, que todos necesitamos. Yo como padre soy el primero. Y decía nuestro salmo de este día, Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Los padres realmente no tenemos en cuenta muchas veces la responsabilidad que tenemos como padres. Y aquí dice este salmo, que si Jehová no está en nuestros hogares, nosotros no estamos haciendo un buen trabajo. Y dice el 4, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Jehová nos está llamando a nosotros como padres hoy en día a tener una gran responsabilidad, el cual muchos de nosotros no tenemos. Y yo he fallado muchísimas veces en ese aspecto. Yo tenía que hacer la segunda parte de mi último tema, que yo estoy seguro que usted no se acuerda ni siquiera el título, a lo mejor. Y buscando algunos textos para acompañar terminar la segunda parte, encontré el tema de hoy en día. Y yo tuve que pausar eso porque yo vi que estas cosas son más importantes aún, porque de nada sirve que yo explique de otras cosas cuando hay cosas yo creo que realmente son importantes. Especialmente la responsabilidad que tenemos tanto los padres como los hijos. La sierva del Señor, esto fue lo que me motivó a definitivamente hacer el tema. El Señor le mostró en el año 1904 algunas cosas terribles que estaban pasando, y tanto en los padres como los hijos. Y lo vamos a ver más adelante. Esta imagen yo la tomé en el año 2015, específicamente en julio 2014, en el dentista. Y cuando llegamos como a las 9:30 de la mañana con Edwin, que se tenía que poner los braces, esa fue la imagen que me impactó, porque yo digo, de eso se trata hoy la familia. Esto es lo que le ha robado realmente a los hijos el amor hacia Dios, hacia los padres. Y por eso es que este mundo está lleno de gente fría y vacía. Montones de gente que solamente viven para eso. La tecnología, las redes sociales, los videojuegos. ¿Qué podemos esperar de una familia que en vez de estar hablando, compartiendo con los hijos, el padre en Facebook, porque yo sé, porque ellos estaban comentando, ¿viste esta foto tal? Y el hijo en los videojuegos, pero todo estaba en las redes sociales, menos aquel que quizás sería que no tenía teléfono o no tenía un aparato electrónico, pero ese es el típico escenario hoy de los hogares. Por eso no hay hogares, no hay padres y no hay hijos. Y dice la palabra del Señor, la mundanalidad y la sensualidad en los jóvenes. Queridos hermanos que son padres, desde hace algún tiempo tomo mi pluma solo para escribir cartas urgentes que no pueden demorarse. Para algunos meses he tenido una carga sobre mi ánimo que casi me ha aplastado. Lo que más me desanima es el temor de que todo lo que llegue a escribir no hará ningún bien, que es lo que nosotros a veces percibimos, tanto el que lo dice, pero tanto como el que lo escucha. La opinión pesimista, que es lo que más abunda también, que me ha formado del estado de las cosas que están sucediendo, han silenciado mi pluma y mi voz casi. Aún ella era sierva del Señor, aún ella era profeta, tenía debilidades como las que tenemos nosotros. Ella se desencantaba de ver que tantas cosas se decían, tantas cosas que el Señor le mostraba a escribir, realmente no se le prestaba atención. Muchos hermanos eran tercos y siempre le buscaban la contraria a lo que ella le estaba amonestando. Dice aquí, ¿dónde hemos fallado? Y yo creo que ahí la mayoría han fallado, hemos fallado. Dice que los 3 primeros años de la vida del niño. Permítase que el egoísmo y la ira y la terquedad sigan su curso durante los primeros 3 años de la vida de un niño, y será muy difícil ayudarlo a someterse a una disciplina saludable. Su disposición ha llegado a ser descontenta, su deleite es hacer su propia voluntad y el control paterno le resulta desagradable. Cuando el padre le corrige,
le desagrada, no lo ve con agrado lo que él está enseñando o lo que él quiere, por qué lo está disciplinando. Estas malas tendencias crecen con el desarrollo del niño hasta que el egoísmo supremo y una falta de autocontrol lo colocan a merced de los males que corren a rienda suelta en nuestro mundo. Los 3 primeros años son fundamentales para ayudar al hijo con el carácter. ¿Cuánto nos hemos enfocado en eso? Muchos hemos conocido tarde porque ya están grandes, pero muchos de los hijos han nacido en este mensaje. ¿Por qué hay mal carácter en los niños? Hay muchas cosas que nosotros no hemos estudiado, otras las hemos leído, pero se nos olvidan y no le hemos puesto el carácter que merecen. ¿En qué estamos fallando los padres? Y no solo en disciplina, también en la falta de amor hacia ellos, tanto del padre como la madre. Y dice: se ha dejado que algunos niños obren a su antojo, otros han sido tomados en falta y desanimados, pero se les ha manifestado poco amor, poca alegría y pocas palabras cariñosas. Manuscrito 34 de 1893. Entonces, si le preguntaron a nuestros hijos si ellos en verdad han recibido esas 3 cosas, ¿qué ellos podían contestar? Yo estoy seguro que serían muy pocos los niños que pueden decir: mi padre ha dedicado mucho tiempo y me ha dado mucho amor, ha hablado palabras de alegría. Dice que hay pocas palabras cariñosas, muchos no tenemos esos afectos que deben recibir los niños y luego les exigimos a ellos que sean niños buenos, que tengan buen carácter, que siempre tengan una sonrisa en su rostro, que sean alegres. El amor y la misericordia también tienen sus límites. Aún la bondad debe tener sus límites, dice aquí. La autoridad debe mantenerse por una severidad firme, o muchos la recibirán con burla y desprecio. La así llamada ternura, los halagos y la indulgencia que manifiestan hacia los jóvenes, los padres y tutores, es uno de los peores males que les pueden acontecer. En toda familia, la firmeza y la decisión son requerimientos positivos esenciales. La reverencia de la cual carecían los jóvenes que se burlaron del liceo es una gracia que se debe cultivarse con cuidado. A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. ¿Hemos nosotros dedicado todo nuestro esfuerzo a eso? Que los hijos nuestros realmente tengan un respeto hacia Dios, una reverencia donde quiera que estén. Nunca debe pronunciarse su nombre con liviandad o reflexivamente. Los ángeles se velan el rostro cuando lo pronuncian. ¿Con qué reverencia deberíamos emitirlo con nuestros labios, nosotros que somos seres caídos y pecaminosos? Debe manifestarse reverencia hacia los representantes de Dios, los ministros, maestros, padres que son llamados a hablar y a actuar en su lugar. El respeto que se les demuestre honra a Dios. También la cortesía es una de las gracias del Espíritu y debe ser cultivada por todos. Tiene el poder de subyugar las naturalezas que sin ellas se endurecerían. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo toscos, duros y descorteses. Ya nosotros heredamos esas cosas, las hemos vivido por años. Y si nuestros hijos ven estas debilidades y estos defectos de carácter en nosotros no podemos esperar un milagro, lamentablemente. Porque es que esto es algo, la mente humana es algo tan delicado, pero tan delicado, que la mínima falla destruye el carácter de un ser humano. Y por eso nosotros tenemos que estudiar más estas cosas, porque cuando uno mira lo que el Señor nos ha mostrado desde hace tiempo, realmente era para que nosotros ya hayamos aprendido esas lecciones. Y estos niños que están creciendo realmente tengan un carácter que represente el carácter de Cristo. Lamentablemente ya nosotros estamos adultos y a nosotros nos va a costar más todavía, pero ellos por lo menos tienen más oportunidad de nosotros enseñarle a ellos a tener un buen carácter. Pero si nosotros persistimos en la forma de nosotros expresarnos, en la falta de afecto que carecemos la mayoría, la falta de ese afecto perseverante, porque a veces uno le puede enseñar a un hijo un día afectos, pero puede hacer un momento, pero no es toda la vida. Y el niño lo necesita toda la vida. Las enseñanzas que nosotros hacemos no son persistentes. A veces podemos hacer un culto varias veces al mismo tiempo, pero luego ya el culto no se hace al mismo tiempo. A veces lo hacemos, no lo hacemos.
Y lo que a veces les decimos a ellos que vamos a hacer, no lo cumplimos. A veces decimos, oh, te voy a castigar por esto, no lo castigo. O digo, desde mañana en adelante voy a hacer tal cosa, y no se hace. O se hace ese día, pero el otro no se hace, o se olvida. ¿Cómo el niño puede nacer con un buen carácter? ¿Cómo un niño puede saber la verdadera disciplina si no la aprendemos y no la practicamos? Los malos hábitos de hoy serán las lágrimas de mañana. Yo estoy preocupado en esa parte. A menudo se accede a los caprichos de los niños desde que son pequeñitos y así se fijan malos hábitos. Los padres han estado torciendo el carácter de sus hijos por la dirección que le den en la educación. El carácter se desarrollará deforme o simétrico y bello, pero muchos yerran en lo que respecta a la complacencia, otros se van al extremo opuesto y gobiernan a sus hijos con vara de hierro. Aquí es que está el problema. Muchos son complacientes y toma mi hijo y toma esto y yo te quiero mucho y da mucho beso y mucho abrazo, pero no hay castigo, no hay una reprensión. Dice, están moldeando las mentes de sus niños y deben rendir cuenta en el día de Dios por la forma en que lo han hecho. La eternidad revelará los resultados de la obra realizada en esta vida. Cuando uno escucha este testimonio, ¿quién está preparado para presentar los hijos a Dios? ¿Cuántos años nos faltan para prepararlos? Isaac, ¿cuánto tiene? 17. 15. ¿Está a tiempo Isaac todavía? ¿Es más fácil o más difícil? Más difícil que los 3 años, pero todavía. Estamos a tiempo. Pero entonces el tiempo que hoy tenemos, que es muy poco, ¿cómo lo miramos ese tiempo? Realmente esto es el sistema de vida que estamos viviendo en esta ciudad o en las grandes ciudades y todas las cosas que nos están involucrando, ¿realmente nos da el tiempo suficiente para entonces empezar de nuevo? Aquí es donde yo tuve entonces que realmente hacer una gran reflexión, porque aquí ya empieza algo más fuerte. Esto es lo peligroso y esto en el tiempo de ella, hace más de 100 años, el Señor le mostró, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan hoy en su mente. No es lo mismo que alguien le diga algo a que alguien le muestre, porque la impresión no va a ser la misma. Por eso yo realmente tomé esto muy en serio, teniendo algunos cuidados de las palabras que voy a decir y algunas cosas que solamente puedo mostrar quizás fuera de aquí, pero yo quiero que ustedes pongan atención, porque muchos padres ya perdieron a sus hijos para siempre. Muchísimos padres, otros lo están perdiendo hoy y otros lo van a perder mañana. Dice, hay padres e hijos que son esclavos del vicio secreto. Yo no voy a decir la palabra como debe de ser, pero le voy a explicar. Donde quiera hay pecados secretos, hasta en las familias que guardan los mandamientos de Dios. El Señor me ha dado una visión de algunas de las corrupciones que existen. ¿Qué es visión? ¿Es un sueño o es algo que tú lo puedes ver real? Por eso, hermanos, tenemos que considerar las cosas que el Señor nos manda, porque muchos de nosotros a veces tomamos las cosas con liviandad, otros no las queremos decir por temor, otros entienden que estas cosas no se deben decir. Hermanos, no, eso no se debe decir. Si el Señor le mostró, entonces se ve que la cosa es grande, no es un sueño, le mostró en visión. El Señor me ha dado una visión de algunas de las corrupciones que existen en todo lugar. La maldad, el crimen y la sensualidad existen aún en los lugares más encumbrados. Hasta las iglesias que profesan guardar los mandamientos de Dios, hay pecadores hipócritas. Es el pecado y no las pruebas ni el sufrimiento lo que separa a Dios de su pueblo y hace al alma incapaz de glorificarlo y de gozarse en él. Es el pecado el que está destruyendo las almas. El pecado, el vicio existente en las familias observadoras del sábado. La contaminación moral ha influido más que cualquier otro mal en la degeneración de la raza. Se practica en una escala alarmante y causa casi
todo tipo de enfermedad. El pecado de los padres es transferido a los hijos. Los padres generalmente suponen que sus hijos no saben nada acerca del vicio secreto. En un gran número de casos, los padres son los verdaderos pecadores. Han abusado de sus privilegios matrimoniales y por indulgencia han fortalecido sus instintos animales, y mientras que estos se fortalecen, las facultades morales e intelectuales se debilitan. Lo espiritual ha sido avasallado por lo animal. Los niños nacen con las tendencias animales ampliamente desarrolladas, habiendo recibido la impronta del carácter de sus propios padres. El mal aumenta constantemente, se nota un sensible desgaste del organismo, la potencia del cerebro se debilita y la memoria se hace deficiente. Los niños que hacen de tales padres sentirán inclinación casi invariablemente por el impulsivo hábito de practicar el vicio secreto. El pacto matrimonial es sagrado, pero ¿qué cantidad de lujuria y crimen cubre los que se sienten libres porque están casados para degradar sus cuerpos por una baja complacencia de los instintos animales? Harán que su conducta degradada se perpetúe en sus hijos. Los pecados de los padres serán cargados sobre los hijos porque los padres les han dado la impronta de sus propias tendencias lascivias. Ya pronto voy a explicar. Padre y los hijos, aprendamos del ejemplo de Eliseo. Eliseo era el hombre de espíritu benigno y bondadoso, pero también podía ser severo, como lo demostró su conducta cuando en camino en Betel se burlaron de él los jóvenes impíos que habían salido de la ciudad. Ellos habían oído hablar de la ascensión de Elías e hicieron de este acontecimiento solemne un motivo de burlas, diciendo a Eliseo: calvo sube, calvo sube. Al oír sus palabras de burla, el profeta se dio vuelta y bajo la inspiración del Todopoderoso pronunció una maldición sobre ellos. El espantoso castigo que siguió provino de Dios, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Cuando nosotros vemos este caso de Eliseo, ahí entendemos la importancia de educar a los hijos para Dios. El Señor podía haber tenido misericordia de esos niños, esos jóvenes, porque calvo, que le digan a alguien calvo, realmente eso no es una gran mala palabra o no es una cosa que... Pero ahí tenemos que enseñarle respeto primeramente a Dios, porque fue a Eliseo que se le dijo calvo. No se le faltó el respeto a Dios directamente. ¿Y cómo Dios vio esa falta de respeto? Tenemos nosotros entonces que realmente empezar a estudiar estos libros para entender lo que el Señor demanda de nosotros, la gran seriedad que tenemos y responsabilidad con los hijos, porque con lo que ella estaba mencionando, con la visión, dice, muchos padres, muchos hijos estaban practicando el vicio secreto, y en ese tiempo realmente no existía todavía las películas para adultos, no existían las revistas para adultos, pero en ese momento ya había empezado un movimiento de prácticas animales, y no voy a decir la palabra, pero era que los niños desde pequeñitos estaban practicando la autocomplacencia, y los padres también, y el Señor les mostró eso en visión. También decía que ellos le gustaba, en ese tiempo ya estaban pensando como muchas revistas de historias, tenían muchas cosas sensuales, ya habían mujeres que se presentaban en esas imágenes sin ropa, y realmente el pueblo se estaba perdiendo en ese aspecto, porque estaban practicando cosas que realmente eran abominables. Y yo, en base a lo que he estado observando de cómo está la situación del mundo, eso se ha triplicado. Y ahí es que yo voy. Por eso estoy solamente haciendo esta introducción, para que ustedes vayan cayendo en cuenta para lo que viene y realmente puedan poner todo y lo vayan encajando. Y realmente de aquí salgamos impresionados por el Espíritu Santo y no salgamos vacíos como muchas veces. Dice, Eliseo representa a los padres que son fieles a Dios. Eliseo hubiese pasado por alto las burlas, las turbas, habría continuado ridiculizándole, y en un tiempo de grave peligro nacional podría haber contrarrestado su misión destinada a instruir y salvar.
Este único caso de terrible severidad bastó para imponer respeto durante toda la vida. Durante 50 años entró y salió por la puerta de Betel para recorrer la tierra de la ciudad, de ciudad en ciudad, y pasar por entre muchedumbres de jóvenes ociosos, rudos, disolutos, pero nadie se burló de él, ni de sus cualidades como profeta del Altísimo. Entonces Dios tuvo que hacer realmente un stop severo a la situación de esos jóvenes, porque eso sucede desde el tiempo de Cristo. Lo que pasa es que hoy en día el sistema de vida que nosotros estamos envueltos, especialmente estas cosas tecnológicas que han revolucionado al mundo, es que realmente ha triplicado esto a un nivel que uno no lo puede ni parar ya. Está tan contaminado la sociedad, las familias, que es algo terrible. Y solamente con ver algunas noticias que se pueden presentar aquí, no todas, porque hay otras que son más fuertes, ahí es que nos damos cuenta en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice aquí, si los padres no vivimos por el ejemplo, ¿qué podemos exigirle a los hijos? Dice, hay un dicho que dice, somos lo que pensamos, y nuestro pensamiento y propósito son la fuente secreta de nuestra acción y por ello determinan nuestro carácter. Lo que se cultiva en los pensamientos es lo que se ve por fuera. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Si nosotros realmente no le hemos podido enseñar a ellos que tengan buenos pensamientos, ¿será que los jóvenes van a tener buenos pensamientos y buenas acciones? Es que no podemos demandar lo que no tenemos. Lo hacemos porque somos sus padres y tenemos la autoridad, y Dios nos ha dado la autoridad de exigirles a ellos. Pero si vamos a pesarnos en una balanza el fracaso de los hijos hoy y el de ayer y el de mañana, ¿de dónde viene? De los padres. Porque ellos no llamaron, mira, yo quiero que ustedes me tengan en tal fecha. Yo necesito venir a esta tierra. Dice, ok, para tal día tú vienes entonces. Ok, pum. Nosotros nos hacemos responsables de ellos. Tenemos que entender que nosotros fuimos que trajimos por la ayuda de Dios estos niños aquí a la tierra, y Dios tiene un propósito, y ya veremos cuál es ese propósito. Dice, ¿por qué hay tantos padres fracasados en estos tiempos? Padres que se hacen esclavos de los hijos. ¿Cuántos padres agotados por el trabajo y sobrecargados se han convertido en esclavos de sus hijos, mientras que en armonía con su educación y preparación los hijos viven para complacerse, divertirse y glorificarse a sí mismos? Los padres siembran la semilla en el corazón de sus hijos, y ésta dará una cosecha que no se atreven a recoger. Con esta preparación, a la edad de 10, 12, 16 años, los hijos piensan que son muy sabios. Hoy en día eso se ve demasiado. Ya los niños, ellos no le pueden decir nada porque ellos saben todo. Ellos son los que nos dicen a nosotros cómo hacer las cosas. Se imaginan que son prodigios y se consideran a sí mismos como demasiados conocedores para estar sometidos a sus padres, y demasiado encumbrados para doblegarse a los deberes de la vida de todos los días. El amor al placer rige su mente, y el egoísmo, el orgullo y la rebelión producen amargos resultados en su vida. Aceptan las insinuaciones de Satanás y cultivan una ambición malsana para impresionar en el mundo. Entonces aquí vemos también, dice que ya desde los 10, 12, 16 años piensan que son ya muy sabios, producto de lo que ellos miran en la televisión, en las redes sociales, lo que ellos aprenden de esas amistades que están afuera, especialmente en las escuelas que no son cristianas. Aún sean cristianas, hay muchos que no son de padres verdaderamente cristianos. Y eso es lo que yo digo. Muchos mandamos a hijos a la escuela cristiana, y eso es muy bueno. El que pueda, es mejor que lo mande a una pública. Pero cuando usted se pone a pensar, nuestros defectos de carácter y las cosas que estemos practicando, como dice aquí, que realmente a Dios no le agradan, ese hijo aún vaya a esa escuela, ¿será que él puede obtener un carácter que pueda representar el carácter de un padre y una madre, o el de Cristo?
Realmente no, es imposible, porque ellos no son los que tienen esa responsabilidad. La responsabilidad cae en nuestros hogares y lo que estamos haciendo hoy en la casa. Él puede ir a la escuela, pero realmente la escuela solamente le va a ayudar más en la educación, en lo técnico, pero no va a ser en lo espiritual, lamentablemente. Dice, ¿será que lo que sucedió hace más de 112 años, cuando ya le presentaron esa visión, años atrás, era peor que lo que sucede con los niños y adolescentes de hoy? Esa es una buena pregunta. ¿Era eso peor que lo que está sucediendo hoy? Muchos de los jóvenes están deseosos de leer, leen todo lo que les llega a sus manos. Las emocionantes historias de amor y las figuras impuras tienen una influencia corrupta. Muchos se dedican a leer novelas con avidez y como resultado su imaginación se contamina. Fotografías de mujeres desnudas frecuentemente circulan para la venta. Además, estas desagradables fotografías también se encuentran en salones de fotografías y cuelgan las paredes de los locales que venden grabados. Esta es una era rebosante de corrupción. 111 años atrás, ella entendía que eso era terrible. Bueno, parece que el Señor tuvo misericordia de ella, no le quiso mostrar estas cosas. Los placeres de la vista y las pasiones corruptas se estimulan por la observación y la lectura. ¿Será que los niños ven y los jóvenes, todo lo que ellos ven en el internet es bueno? Todo lo que ellos ven en un cuarto donde hay un televisor con cable, ¿será que es bueno? Si eso era impuro, revistas de historia que eran de pasión y que presentaban algunas imágenes eróticas. Dice, el corazón se corrompe por medio de la imaginación. Ahí es que está el problema. La imaginación se complace en contemplar escenas que despiertan las pasiones más bajas e inferiores. Estas imágenes viles vistas a través de la imaginación contaminan y corrompen la moral y preparan a los engañados y embelesados seres a dar rienda suelta a sus pasiones concupiscencias. Luego siguen pecados y crímenes que arrastran seres formados a la imagen de Dios a nivel de bestias, sumergiéndolos al final en la perdición. Por eso es que hoy en día las violaciones sexuales que existen, eso es como una epidemia, eso no lo para nadie. Cada día uno se sorprende de la gente que comete esos crímenes. Hasta personas de la misma, no voy a decir fe, pues los casos que yo he observado, personas que son llamados cristianos, gente pastores que tienen tiempo en iglesia, han cometido esas bajas pasiones dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia. Evitar leer y ver cosas que sugieran pensamientos impuros, cultivar las facultades morales e intelectuales. No dejéis que estas nobles facultades se debiliten y perviertan por la mucha lectura, aún de libros y cuentos. Conozco a mentes fuertes que fueron desequilibradas y parcialmente entumecidas o paralizadas por practicar la intemperancia en la lectura. Imagínense, solamente en la lectura el daño que había creado eso ya en tanto a padres como a jóvenes. Hay un gran temor por los hijos de los padres que guardan el sábado. Tengo un gran temor por ustedes y por muchos que profesan creer en la verdad. Escudriñad diligentemente vuestros propios corazones y llevad a cabo una obra completa para el día del juicio, hermano. Siento dolor en mi corazón cuando pienso cuántos hijos de padres observadores del sábado están arruinando su alma y su cuerpo con el vicio secreto. Hay una familia que revela sus malos hábitos en sus cuerpos, tanto como en sus mentes, y estos niños están en la senda que los llevará directamente a la perdición. Ellos mismos están degradados y han destruido a muchos otros en este vicio. El muchacho mayor está disminuido física y mentalmente por entregarse a este vicio. La poca inteligencia que le ha quedado es de una calidad inferior. Si continúa con esta práctica viciosa, llegará a transformarse en un disminuido mental. Cada acto de complacencia producirá resultados terribles, debilitando el organismo y menoscabando el intelecto. Pero los que se complacen en este vicio corruptor, antes de complacer su desarrollo, los efectos resultan más directamente evidentes y la recuperación es casi imposible. El cuerpo es débil y poco desarrollado, los músculos son flácidos, los ojos se empequeñecen y a veces se hinchan, la memoria los traiciona y es selectora y aumenta la incapacidad para concentrar la mente en el estudio.
Muchas veces este tema es un poco difícil de hablarlo. Yo sé que muchos padres no lo hemos hecho. Ni tenemos miedo de hablar de cosas profundas que debería ser nuestro deber, porque estos libros están en nuestros hogares para haberlo leído y haberlo puesto en práctica. Eso se trata ampliamente en Mensaje para los Jóvenes. El libro Mensaje para los Jóvenes. Aquí está en Testimonio para la Iglesia, página 358. Y nosotros realmente tenemos que comprender la seriedad de este asunto. ¿Por qué? Porque en este tiempo la cosa está de mal a peor. ¿Y cuántos hemos hablado de ese tema? ¿Cuántos sabemos realmente si un hijo no está en ese vicio secreto? Porque no era solamente eso, habían varios. Y ahora hay más. Hay más y ustedes van a ver. Vamos a llegar ahí a ver esta realidad de lo que está sucediendo hoy. Dice, sin santidad no hay escapatoria de las trampas del enemigo. El enemigo gana ventaja sobre los niños en cada ataque. Dios hubiera fortalecido a estas personas como a fieles centinelas en su puesto, para guardar su fortaleza. Si hubieran andado en la luz que Él les había dado y hubieran permanecido constantes en el deber, tratando de conocer y hacer toda la voluntad de Dios, sin duda Satanás ha de engañar a estas almas delincuentes por medio de sus mentiras y les hará creer que después de todo no están tan equivocados. No han cometido pecados graves ni escandalosos y Dios aceptará sus obras. No ven pecados especiales de los que tengan que arrepentirse o que requieran una humillación especial. Es una confesión humilde y una entrega del corazón. Estos se engañan en gran manera cuando por error vivirán de la apariencia y aparentar santidad y se vanaglorían de que son ricos y no tienen ninguna necesidad. La maldición de Meroz cae sobre ellos. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? De Meroz, un pueblo rebelde que se había pervertido. Dice, maldecid Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra sus fuertes. Cuando el pecado inunda nuestros corazones y en nuestros hogares, estamos acarreando esta gran maldición. Vamos a traer grandes consecuencias, tanto en nuestras vidas, también para nuestros hijos. Dice, cuando un hijo practica un vicio secreto, puede decirse que nuestro hijo lleva el sello de lo satánico en vez de lo divino. Ama el pecado y el mal, y antes que la verdadera bondad, pureza y justicia, es un cuadro deplorable. Dice entonces que nuestro hijo lleva el sello de lo satánico. Pero yo también puedo pensar que un padre también. Por eso los pecados son transferidos a los hijos. Y a veces ellos también heredan esas malas tendencias del padre. Y luego ellos también, se las traspasarán a sus hijos. Y aquí yo quiero dar una pequeña ilustración para dar a entender el gran pecado de practicar un vicio secreto. Y esta ilustración yo creo que para mí es una de las mejores que yo he podido hacer. Porque una gota de veneno de una víbora puede causar tanto daño y puede matar a un ser humano, pero casi nadie sabe cómo es que sucede. Uno piensa, un veneno que infecta las células y ya a los minutos, a la hora, ya tú te mueres. Aquí le voy a enseñar esto que lo grabaron, creo que fue en Inglaterra o en la India, lo que hace una gota de veneno en la sangre. Y seguimos la presentación. Воздействие ядовитых Рассела на кровь жертвы. Через несколько секунд кровь свернулась, жертва, несомненно, была бы мертва. Dice el título que yo le puse a este video, una gota de pecado en nuestra vida es lo que Satanás necesita para destruir. No esos pecaditos de la intemperancia, que si me comí el quesito, que si me comí la mentita, que no sé. Todas esas cositas que uno cree que eso no. Son pecados secretos que no han sido confesados y que se están practicando en nuestra vida. Esa es una gota de este veneno en nuestros hogares, en nuestra vida diaria. Y muchos hijos han llegado a este punto.
y han terminado como esa sangre coagulada, en cuestión de segundos, así, para toda esa sangre que está dentro del cuerpo de un ser humano, nunca más. Los hijos que practican un vicio secreto pueden contaminar a otros, y eso es debería también ser nuestra gran preocupación, porque el hijo, cuando practica un vicio secreto, es una epidemia, transfiere eso a los otros niños. De ahí es que nosotros tenemos entonces que recordar por qué no debemos estar en las grandes ciudades, por qué los hijos no deben ir a la escuela. No es solamente la educación espiritual, es que hay niños que están practicando vicios secretos que contaminan a esos niños. Ella ya lo dijo más adelante, cuando yo hablé al principio. Ellos lo transferían a otros niños, y de ahí que uno aprende esos malos hábitos, y luego uno, por la enseñanza de ellos, también practica lo que ellos nos enseñan. Y de lo que se ha hecho, los que se han hecho adictos a este vicio que destruye el alma y el cuerpo, no descansan hasta que imparten su secreta carga maligna a aquellos con quienes se relacionan. ¿Cuántos hijos no están yendo a escuelas públicas? Y que esos hijos están cargados de cosas pecaminosas. ¿Y cómo podemos esperar santidad de nuestros hijos en una escuela? Por eso es que nosotros tenemos que entender que la responsabilidad que tenemos con ellos es más allá, como decía unas caricaturas que yo veía en los 80, más allá de lo evidente, que no se puede ver. Nosotros solamente vemos cosas superficiales, cosas que salen así en las noticias o que alguien me contó. Hay cosas más lejos de ahí. Lo que pasa es que yo no las puedo mencionar aquí. Son muy fuertes. Dice, inmediatamente se despierta la curiosidad y la experiencia del vicio. Se pasa de joven a joven, de niño a niño, hasta que no se encuentran en ninguno que no practique este desagradante pecado. Nadie sabe cuántos niños están practicándolo. ¿Quién tiene un censo? ¿Quién puede decirme a mí que mi hijo, el hijo del otro, practica un pecado secreto? Nadie sabe. Pregunta, ¿conocemos a todos los amigos de nuestros hijos? ¿Quién puede levantar las manos de los que somos padres? Que podamos decir que conocemos todos los amigos de nuestros hijos. Que levanten la mano. Mi hija Cristina. Ok, pero de los que estamos aquí. Dice, los amigos que rodean a nuestros hijos pertenecen a una clase de gente que nunca trata de desviar su conversación ni su curso de sus pensamientos del mal, y los hijos están de acuerdo con las cosas que hacen como si fueran una realidad. Mientras menos tratos tengan con ellos, mucho mejor. Ellos no son amigos, pero sí sus peores enemigos. El Señor quiere que usted viva gozoso. Eso es una gran obra que tenemos que hacer. Porque si usted no conoce los amigos de sus hijos, ¿qué dice aquí? Esos viven cargados de malos pensamientos, y entre otras cosas que no hay que decir. Pero ¿cómo entonces usted cree que su hijo puede ser un hijo victorioso y usted lo pueda llevar a los pies de Cristo el día del juicio final, o el día que el Señor reclame a los hijos? Por el fracaso en educar para Dios, los padres descuidan una solemne obligación cuando fallan en educar a sus hijos para que guarden el camino del Señor y hagan lo que Él ha ordenado. Aquí hay una pequeña ilustración, y yo puse esa flecha. La foto se ve para cualquiera que no sabe, cualquiera que no está al día con las cosas de este mundo, las cosas que contaminan. Esa foto es algo normal y no tiene nada de malo. Si yo no hubiese puesto esa fecha, quizá ustedes no perciben que hay algo que no estaba bien en la fotografía. Por lo menos hay dos cosas. Y ya yo lo señalé. Es posible que ahora ustedes entonces se den cuenta de que alguien puede levantar la mano y me puede decir cuál es el problema de la fotografía. Carlos. La señal de los dedos. No, porque es que estamos viviendo una época moderna y esto no es pecado. O sea, si nosotros no vamos a lo que dice el Espíritu de Profecía, ¿sabes? Esto es ya... Ahí ya sabemos que esta cosa influye mucho en el carácter de los hijos, y realmente esta cosa lo que promueve la vanidad, la autocomplacencia, siempre quererse verse bien, la competencia, pero la señal, esa señal, muchos ni siquiera saben qué significa, y muchos hijos la hacen así como si fuera un relajo. Para mí la otra señal es que donde quiera los jovencitos hijos de nuestros hermanos, y aún siendo miembros de la iglesia, se van a tomar una foto y a parar la trompa como los cerdos. Sí, es una imitación de lo que estamos mirando. Algo que eso tiene muy, porque eso está promoviendo sensualidad y llamando a ciertas cosas que
de lo mismo que tú estás predicando. Y hay que tener mucho cuidado con esa actitud. Porque lo digo porque esto sucede en el pueblo de Dios. La autoselfie, que le dije, la autofotografía, eso es algo muy común y nadie lo está viendo de malo. Y vamos a decir, ok, pero jóvenes de la misma iglesia pueden estar practicando ese tipo de imitación del mundo, pero la gente no sabe, muchos no saben qué significa esa señal de los dedos. Así que nosotros también tenemos que ver, porque por eso ya voy a decir, nosotros tenemos que trabajar para ver más allá. El Señor quiere que hoy nosotros, los padres, los que nos consideramos también del pueblo del Señor, que nosotros podamos ver más allá, porque es que estamos viendo muy acá, y eso es lo que realmente engaña. Todas las cosas que vemos, eso no tiene nada de malo, eso está bien, y por eso nosotros, si vamos a las redes sociales, hay muchos hijos de padres cristianos, adventistas, de Movimiento de Reforma, que salen a las redes sociales en este tipo de fotografías, y entonces vamos a ver qué dice la señal. ¿Quién va a creer que, por qué estas personas que son importantes, que representan a la política, a la religión, hacen esa señal? Pues esa señal no debería ser una señal entonces mala. Dice, esta expresión con las manos tiene sus orígenes en las religiones orientales. ¿Me están escuchando? Es que también lo que tienen ahí uno. No, es que esa ya para los sordomudos, eso no, pero es que esta no tiene que ver con eso. Ellos no son sordomudos. Esta expresión con las manos tiene sus orígenes en las religiones orientales como el budismo y el hinduismo y fue muy usada para ahuyentar a los demonios y eliminar obstáculos en el camino. Fue en el 1979 que la expresión comenzó a ser popular. Ganó popularidad en el ambiente de la música gracias al vocalista Ronnie James, que ya murió en el 2012, un famoso rockero satánico. Dice, James dio y a sus actuaciones con Black Sabbath. Pero mira qué coincidencia, yo ya había escuchado de esta banda, pero miren que mucha gente no entiende por qué el Sábado Negro. La mayoría de grupos rockeros son satánicos y como ellos han leído la Biblia, ellos tienen que ir en contra de lo que Dios dice. Sábado Negro, y dice, el signo de los cuernos de Devil's Horns se convirtió suficiente popular como para utilizarlo por los políticos y los deportistas. Y la mayoría de artistas siempre están haciendo esa señal, en adoración allá saben a quién. Hoy día muchos vicios secretos que los padres no sabemos, y es nuestro deber saber e investigar por la salud mental, física y espiritual y la vida eterna de ellos y la nuestra. Podemos perderla en un segundo. Una pregunta. ¿Cuántos de los padres que tienen hijos sabemos qué significa K-I-K? ¿Qué? ¿Cuántos padres saben lo que significa eso? Yo sé que los hijos sí saben, por eso no le estoy preguntando a ellos. Ahí es que está la falla. Nosotros estamos muy atrás y ellos van muy delante y nosotros lo hacemos ver a ellos como inocentes. Y ya ustedes van a ver, prepárense porque eso ahí es que yo quiero llegar. Nosotros necesitamos despertar, hermano. Hay muchos avisos que el Señor nos ha mandado, tanto por los libros que tenemos en la casa, por lo que hemos estudiado, por las amonestaciones de este mundo que vemos a diario, pero el sueño ha arrebatado a nosotros como padres. ¿Qué significa esa palabra? Eso es una aplicación canadiense que es como el Facebook, pero los jóvenes se han metido ahí. Eso se ha llenado. Ellos casi la mayoría han abandonado el Facebook para entrar en esta nueva aplicación. Creada por una persona, de la nada se ha hecho multimillonario, pero ahora que ustedes van a ver esa aplicación que es como Facebook, no debería tener nada de malo. Entonces vamos a ver unos pequeños casos solamente que yo pude traer, porque hay muchos peores que no se pueden mostrar. Es las cosas que los padres no sabemos por descuido, es por descuido o negligencia, las saben sus hijos hace mucho tiempo. ¿Sabe? Yo hago la pregunta hoy, pero pregúntele a su hijo desde cuándo él sabe que esa aplicación existía y que él ya es parte, porque no es saber. El problema no está en saber de la aplicación, es que ellos están suscritos ahí, en esa página. Ejemplo del peligro y el fracaso de los hijos y el fracaso de los padres. La moda, el celular, la computadora y las redes sociales. Ahora presento algunos ejemplos de muchos
que hay alrededor del mundo de hijos que fracasaron por practicar vicios secretos y por negligencia de padres que no supieron educar a sus hijos. Hay una moda que está acabando, destruyendo a miles y miles de niños y jóvenes. El cyberbullying, el ciberacoso, el acoso a través de las redes sociales. Empieza en las redes sociales, luego se va a las escuelas y ha terminado en unas grandes desgracias que ustedes ahora mismo se van a dar de cuenta. Entonces, ¿sabe qué publican tus hijos en sus redes sociales? Quizá que no hay muchos, por eso el tema como quizá no será tan impactante como deberá ser, porque muchos padres pensarán, no, yo sé lo que mi hijo tiene en su página, yo sé lo que él publica. Pero realmente nosotros sabemos lo que... Vamos a suponer que aquí hagan 200 personas y la mayoría de esas personas tengan 2, 3, 4 niños. ¿Sabrían ellos que los que tienen, porque la mayoría de padres le dan permiso a sus hijos a temprana edad a tener celulares y computadoras? ¿Saben los padres, la mayoría, lo que publican sus hijos en las redes sociales? Por eso es que lo que viene ahora es grande. Y ojalá que nos ayude a reflexionar, porque posiblemente no esté pasando hoy, pero mañana puede ser nuestro problema. La nueva red social, que ahora es el mejor amigo de muchos hijos y también su peor enemigo. We got another scary reminder for parents. Keep an eye on your kids' phones. This Winter Haven man is now behind bars after being accused of asking a teen for sex over the app Kik. Fox 13's Anjali Davis here with some disturbing details about this one. Anjali? Well, police say the teenager was victimized twofold. First, her home was burglarized, and then a fake friend offered to tell her who did it in exchange for sex. Jerry Lee Thomas is just 18 years old, but he's facing some very adult problems. This woman, who wants to remain anonymous, had her home burglarized last week. She says Thomas reached out to her 15-year-old daughter to help. Police say over the Kik app, he told the teen he knew who did it, but he wasn't giving up the information for free. He texted my daughter, lists of stuff about, he knows who took the stuff and where it is, and that he would give it up if she would either pay him money or have sex with him. The teen said no and turned over her phone to her mom. They called Winter Haven police, who then used her phone to set Thomas up, using her Kik account. Officers say he was suspicious when the 15-year-old suddenly changed her mind about the barter. You can't fix stupid. You really can't. He knew that something wasn't right, and yet he was going to just throw everything away and move forward with it. Just minutes after police sent the message, Thomas arrived at the family's doorstep with his cell phone and a condom. He must have ran because it's about a 30-minute walk, and he was probably there within 15 minutes. Wednesday, he appeared before a Polk County judge facing felony charges for using a computer to lure and seduce a child. The things that could have happened is much worse than I'm sorry for his family, but I have to protect mine. This mom is just thankful her daughter knew right from wrong. You need to know what your kids are doing and who they're talking to. Jerry Lee Thomas is being held in the Polk County Jail on $50,000 bond. He was already on probation and was out on bond for a separate charge at the time of the crime. Linda? Thank you, Anjali. Primer caso, este joven astutamente va, roba su celular, su computadora, luego chantaje, que eso es algo típico de hoy en día. Como él sabía que lo importante que era eso para la adolescente, la llamó para decirle que él le podía devolver sus cosas si le pagaba con dinero o teniendo relaciones sexuales. Imagínense que su hija, que sea menor de edad, que puede ser de 15, 14 años, venga un individuo que a dañarle la mente de esa forma, ofreciendo ese tipo de negocios sucios. Pero el problema empieza con el que lo hizo, porque él tiene 18 años. Imagínense la educación que recibe este joven para llegar a ese tipo. Está bien que vaya a robarse la computadora y el teléfono. Vamos a dejar eso así como que es algo normal de este mundo. La mayoría de gente hoy en día le gusta tocar las cosas ajenas y coger lo que no es suyo. Pero ofrecer ese tipo de llegar a ese tipo de acción. ¿Y cómo llegó eso a suceder? Por la aplicación. Exacto, hay muchas cosas peores que no voy a mencionar, pero para que ustedes vean que las cosas que nosotros estamos mirando deben realmente
ponernos nosotros a ponernos las pilas y tomar acción y hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Por no enfrentar la verdad desnuda ni hacer nuestro deber, como padres tendremos grandes fracasos con nuestros hijos. A perfectly normal student and seemingly had the world by the tail until Jessie Logan made one awful mistake. Her mother, Cynthia. She snapped. It was just too much for an 18-year-old girl to go through. A year ago, using her cell phone, she took a nude photo of herself and sent it to her boyfriend. It's a new practice among teens that's come to be known as sexting. But when they broke up, she was betrayed, and that compromising photo was forwarded to the cell phones of hundreds of other teens. Jessie became the focus of ridicule and abuse. She was being attacked and tortured, actually, by people. Things were being thrown at her. Humiliated and frightened, last May, Jessie warned of the dangers of sexting by giving an interview in silhouette with her voice altered to NBC affiliate WLWT in Cincinnati. I still get harassed. Her friends say Jessie started to spiral downward. When she would come to school, she would always hear like people calling her, "Oh, that's the girl who's in the picture. She's just a whore. She wants attention." Then last July, she attended the funeral of a teen who had committed suicide, which may have put her in the wrong state of mind. Jessie returned home and did the same thing. 3 fallas. La educación de los padres siempre es la misma. Los padres que tienen la culpa de esto. Porque ella tenía teléfono, ella practicaba algo que está de moda hoy en día, que se llama el sexting, que es mandarse fotos desnudas, el novio y la novia se mandan fotos. ¿Por qué tenía que ella estar haciendo eso? Esa práctica no debería, eso no hay necesidad de hacerlo, pero es una práctica muy, muy común. En este aspecto no se puede hablar de santidad. Esto está rebosando los medios hoy en día. Hay un montón de jóvenes que han perdido la vida no por enviar las fotografías. El problema es lo que viene después. Que lo que pasa siempre es que como son jóvenes y esas relaciones no duran mucho, lo típico, no duró mucho, se separaron, la venganza viene. Luego él distribuye la foto en sus compañeros, ellos se la llevan a la escuela y ahí empieza el acoso. Le bombardean la mente, le dicen muchas cosas sucias, la joven o el joven no aguanta la presión y lamentablemente Satanás le pone entonces ese mensaje negativo y ahí es que termina. Padres regalando teléfono inteligente porque ya el joven él tiene que tener un teléfono inteligente y si él lo tiene, ¿cómo usted sabe que él no practica ese vicio secreto? Porque esto es uno de muchos casos que realmente son lamentables. Muchas cosas que no sabemos son las que están destruyendo a nuestros hijos. Si una niña de 12 años se suicida tras sufrir ciberacoso. Una niña de 12 años. Uno piensa que ya un joven de 15, 16, 17, pues su mente está capacitada para como llegarle ya a esos malos pensamientos. 12 años por el ciberacoso. Hay muchos padres que por estar durmiendo, pero despiertos, han causado la muerte de muchos hijos en este tiempo. Este se hizo muy famoso, este sucedió en el año 2012. Este caso fue también producto de la negligencia de los padres. A los 11 años esta joven canadiense, sus padres le regalaron una computadora y tenía un celular. Ya se ponía a chatear como a los 12, 13 años en el internet con desconocidos, los padres no sabían. A hacer videos, conoció a un individuo de esos que son hackers, se hizo pasar de la misma edad de ella, le insistió para que se desnudara. Ella no se desnudó completa, pero se quitó de aquí para arriba la ropa y ellos tienen un sistema en la computadora que cuando usted puede estar viendo un video, pero puede sacar, bueno, esta lo tiene también, saca una imagen aunque sea en vivo, sacó la imagen, la fue archivando. Cuando él seguía luego pidiendo más cosas, él la chantajeó con esas imágenes y dijo, se la voy a mandar a toda tu familia y a todo el mundo en la escuela, la voy a imprintear en papel y la voy a regar por todas las escuelas. Ella se negó y ahí vino la venganza y él mandó en papeles a todos en todas partes, en las escuelas, llegaba por montones. Esa muchacha se tuvo que cambiar como 4 veces de escuela y no aguantó la presión de las burlas.
Y al final hizo ese video que vemos ahí, eso está en YouTube todavía, y explica lo mal que se sentía, dice aquí no tengo a nadie, me siento sola. Y nadie la pudo ayudar, porque el enemigo ya estaba trabajando en su mente y tomó Clorox y se colgó en la habitación. Tenía en ese tiempo 14 años, si no me equivoco. ¿Producto de qué? De lo mismo que estamos hablando. Que jóvenes están practicando vicios secretos, porque hay muchos vicios. Empezamos con uno, luego terminamos con varios más. Y aquí vemos, dice que fue víctima de lo que estoy hablando, de la extorsión sexual, que eso es algo muy típico. Pero ellas son las que contribuyen, porque si ellas se negaran o si ellas no se desnudaran como lo están haciendo hoy en el internet, ese tipo de cosas no pasaran. Esta tiene dos cosas que a mí me impactó, y yo lo voy a hacer el comentario al final, pero voy a leer. Dice, los padres pueden sembrar la semilla de la ruina para siempre. Los padres que siguen una conducta errónea, enseñar a sus hijos lecciones que les resultarán dañinas, y también siembran espinas para sus propios pies. Esto es espina para nuestros propios pies. Complacerlo, computadora, que teléfono, dejarlo que estén en las redes sociales, que se pongan la ropa que quieran, todo eso es justo. En gran medida, los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. A ellos les incumbe la obra importante de formar el carácter de estos hijos. Las instrucciones que les dieron en la niñez los seguirán durante toda la vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o para mal. Puede hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o para la desgracia. El fracaso de los hijos es un pecado de los padres. Y aquí este otro, y le voy a hacer un comentario al final. School, the girls were really cruel. Like, everyone was saying, oh, I'm going to become a porn star, and how, like, I'm such a slut for doing that and whatnot. But little do they know that they're doing the same thing, they just don't get caught. Like, I just happened to get caught, and people just happen to see me as something, I guess, big. But the same can happen to them. I know people who still send out pictures, and after knowing everything that's happened to me, they still say it can't happen to me, it's not going to happen to me. So I just want that one to stop. Like, I don't want this to ever happen to anyone else. Even after everything that's happened to me, I would never wish it on anyone else. Esta joven es hispana, sus padres le regalaron un teléfono. Es que hay muchas cosas malas. Empezó a estar en las redes sociales, ya tenía novio como la edad de 12, 13 años. Eso pasó en el 2007. Ella tiene ahora como 19 o 20, no sé, algo por ahí. Empezó a ir a unas cuentas, mandarle fotos al novio, siempre en fotos así de esas ropas menores, bikini, cosas así, y la llenó, estaba llena de fotografías. El joven, alguien un día, un hacker de eso, entró a esa cuenta y agarró esas fotos y la mandó para todas partes, y ahora eso está ahí para toda la vida, porque eso ya nadie lo puede sacar, y han terminado esas fotografías en páginas de pornografía y la usan a ella como para promover sus cosas, y eso es lo que le ha causado un calvario. También ha tenido que dejar esa escuela, ha ido a varias escuelas, pero donde quiera la reconocen. También dice que se burlan de ella los que supuestamente también practican lo mismo, y eso es lo que yo también quería dejar pensar en sus pensamientos, porque tú ves tu hijo, no, eso no me va a pasar a mí, es lo que ella está diciendo. Como que uno piensa que eso que le pasan a esos jóvenes, eso no va a ser mi caso, o ese no es mi caso. Pero ¿cómo nosotros podemos garantizar eso si nosotros no estamos haciendo la obra que el Señor nos ha mandado a hacer? Y esa muchacha realmente, yo la he visto en varias entrevistas, ha sido un desastre. Porque publicar esas imágenes así, ya todo el mundo la tiene, y eso nunca nadie lo va a sacar de ahí del internet hasta que Cristo venga. Pero también veo una hipocresía. Ahí sale llorando del dolor y toda la cosa. Y ahora en la cuenta que tiene en Twitter sale con ropa que no debería tener, ¿sabes? ¿Por qué no aprendió la lección? ¿O por qué no se alejó de para siempre de esos medios? Porque que pasa una cosa así, nunca más quiere saber de las redes sociales, nunca más. Pues ya se le olvidó, y los padres siguen igual de apoyadores como en el principio. Dejarlo tener novio, dejarlo que hicieran esas cosas, tú sabes, darle teléfono. Y estando con un novio a una edad temprana, porque ya tenía novio ya no sé si de 13, 14 años. Para entonces venir esta desgracia.